Muy buenas, vamos a dar el tema pancreatitis aguda. Mi nombre es Jorge Curi. La definición de esta enfermedad la definimos como un proceso inflamatorio agudo del páncreas reversible. Este concepto de reversibilidad es el primer concepto que debemos destacar, que también debemos destacar conceptos como que puede comprometer por continuidad estructuras vecinas e incluso desencadenar disfunciones de órganos y sistemas distantes. Y estos tres elementos, reversibilidad, compromiso de estructuras vecinas y afección de órganos distantes, son elementos centrales para la comprensión de esta enfermedad y lo remarcaremos durante esta charla. Esta diapositiva que les traigo es multicolor porque múltiples son las presentaciones clínicas de esta enfermedad, múltiples son las formas de evolución. Es una patología con personalidades múltiples porque la veremos y la sospecharemos en múltiples cuadros agudos de abdomen, y también son múltiples las controversias diagnósticas y terapéuticas que esta enfermedad tiene, y es un verdadero desafío tanto diagnóstico como terapéutico. En cuanto a la importancia del tema ha estado por la gravedad de esta enfermedad, por las dificultades terapéuticas y diagnósticas que planteé, por su etiopatogenia. La delimitación del tema va a ser de esta forma. Hablaremos de la anatomía, la epidemiología, la etiopatogenia, la anatomía patológica y el diagnóstico, dejando el tratamiento y el pronóstico para un segundo video, si no sería demasiado extenso. La anatomía. En la anatomía debemos destacar algunos elementos. El páncreas es un órgano secundariamente retroperitoneal y tiene relaciones de jerarquía. Tiene en su cara anterior la inserción del mesocolon, tiene relaciones con las celdas renales, tiene relaciones vasculares de jerarquía como la vena porta, el pedículo hepático, la cava, la aorta, ¿sí? Relaciones nerviosas con el plexo solar, que explicará muchos de los síntomas que veremos, y fundamentalmente la confluencia biliopancreática en ese carrefour, en esa unión de la vía biliar principal, la desembocadura de los conductos pancreáticos y el duodeno, que será parte de esta charla y explicará mucho de la patología de esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, su incidencia es de 25 cada 100.000 habitantes en el mundo aproximadamente. Es la quinta causa de ingreso por patología quirúrgica en nuestro país, y la etiología alcohólica, que es poco frecuente como veremos en nuestro país, es de 30, tiene un pico entre los 30 y los 40 años en mayoría de hombres, pero la etiología litiásica, que es la más frecuente en nuestro país, es de entre 40 y 60 años el pico y mayoría de mujeres. Una estadía hospitalaria de 5.5 días en Estados Unidos declarada. Y en cuanto a la etiología, en nuestro medio el 75% de la etiología es litiásica, el 12% es alcohólica, pero queremos destacar este 3% que es el post-colangioscópica retrógrada, que nosotros la indicamos. Esto es iatrogénico. Cada vez que uno indica este procedimiento, debe saber que está sometiendo a su paciente a un riesgo de pancreatitis. Si bien es bajo, este existe y nosotros tenemos que manejarlo y explicarlo a nuestro paciente. También hay otras causas poco frecuentes como la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, las tóxicas, las infecciosas. Todas estas hay que tenerlas en mente, aunque sean poco frecuentes, y hay aún más causas menos frecuentes aún, pero no creemos que sea elemento de discusión de esta charla. En cuanto a la patogenia de la pancreatitis biliar, hay varias teorías. Está la teoría del canal común de Opie y la teoría del reflujo. La teoría del reflujo explica que una vez obstruido el conducto común, la ampolla, existiría un reflujo biliar desde la vía biliar principal hacia el conducto principal del páncreas, generando una hipertensión y una activación enzimática y generando una pancreatitis aguda. Eso está descartado porque la presión adentro del conducto principal del páncreas, el Wilson, es mucho mayor que la de la vía biliar principal, por lo tanto el reflujo sería pancreático biliar y no biliopancreático. En cuanto a las teorías del canal común de Opie, en el cual habla que esta obstrucción generaría una hiperpresión dentro del conducto del Wilson, y eso desencadenaría la pancreatitis. Sabemos que si ligamos en animales el Wilson, esto no se desencadena una pancreatitis, y que durante estudios imagenológicos en la pancreatitis aguda rara vez se ve
una litiasis impactada. Por lo tanto, la teoría de la obstrucción es poco llevadera. Pero sí existe la teoría del edema, del momento en el que se pare, quiere decir que el cálculo pasa por la papila, generaría un edema y eso generaría una hipertensión en todo el conducto pancreático, y eso es una de las teorías más aceptadas hasta el momento. Todas las teorías entonces llevan a que hay una hipertensión dentro del conducto pancreático y eso sería la causa de desencadenamiento de la pancreatitis aguda. ¿Cuáles son los factores favorecedores de la pancreatitis biliar? Y bueno, el gran número de cálculos, que sean de pequeño tamaño, una presión basal aumentada en el esfínter y la duración de la obstrucción ampular. Como en la fisiología, cómo funciona normalmente el páncreas. Esto es una glándula acinar, quiere decir es una glándula exócrina de la glándula pancreática, en la cual, como todos sabemos, existe un retículo endoplásmico rugoso. Este órgano es el encargado de formar proteínas para su exocitosis. ¿Qué proteínas forman? Fundamentalmente enzimas. Estas enzimas son peligrosas porque digieren lo mismo con lo que está hecha la célula, porque tanto las enzimas estas son hechas de forma inactiva, quiere decir, se llaman zimógenos, son proteínas que tienen la capacidad de digerir, pero que se le agrega un sector, otro sector a la proteína, logrando inactivarla y que pueda ser exocitada y solo en la luz intestinal activada. ¿Qué pasa en la pancreatitis aguda? En la pancreatitis aguda existe una hipertensión muy intensa en el conducto pancreático, y estos gránulos de exocitosis que se generaban en el retículo endoplásmico rugoso y iban migrando hacia la célula, se unen con los lisosomas porque no pueden ser exocitados, quiere decir, la célula se llena de gránulos, de estos gránulos de exocitosis, y en vez de ser exocitados en la luz, como hay mucha presión acá, se quedan todos juntos adentro de la célula. ¿Y por qué se unen? Porque por contacto son bicapas lipídicas, en algún momento un lisosoma se une a una célula de exocitosis, y los lisosomas tienen enzimas de digestión, tienen enzimas que cortan, y en un momento una de esas enzimas corta un gránulo zimógeno y lo activa, y eso genera una reacción en cadena que hace que esta gránulo zimógeno activado active a otros, y así en cadena y con una reacción exponencial afecta a todos los gránulos zimógenos en una célula, digiriendo esa célula, ¿sí? Y generando una liberación no hacia la luz, sino hacia el espacio donde está esa célula de enzimas proteolíticas, lipolíticas, que son el inicio de esta enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, el bloqueo de la exocitosis aumenta el calcio, lleva a un cambio en la capsaicina B, que esto lleva a aumento de la tripsina, aumento enzimático, colocalización, y genera un círculo vicioso que está dado con daño celular, hipoxia, isquemia, reperfusión, lipólisis, proteolitis y hemorragia. Vamos a hablar un poquito de este círculo. Lo primero, empecemos por acá. La célula se rompe y tiene enzimas que digieren lípidos y proteínas, y eso empieza a destruir ese sector, y alrededor de los vasos también hay vasos, alrededor de las células también hay vasos sanguíneos que están hechas de proteínas que son digeridos, y existe hemorragia, y esa hemorragia lo que logra es generar más daño celular, ¿sí? Porque la destrucción de las proteínas y de los lípidos dan más daño celular, y la hemorragia da hipoxia, ¿sí? Que da un elemento de isquemia reperfusión que da más destrucción celular con más sangrado, y que da más daño, que da más hipoxia, y este es un círculo vicioso de la pancreatitis. Pero ¿qué pasa a nivel sistémico? Y a nivel sistémico es muy interesante.
la circulación enzimática determina una activación de las células inflamatorias. Y la célula y todo el organismo pasa a un estado proinflamatorio donde predominan todas las enzimas proinflamatorias, que fundamentalmente acá tienen que saber que el órgano que es el blanco y el activador y el que promueve y mantiene la respuesta inflamatoria exagerada, el órgano blanco de todo esto es el endotelio. El endotelio es un órgano que amplifica la respuesta proinflamatoria en esta enfermedad y determina las alteraciones hemodinámicas, el síndrome de respiratoria, el CID, la falla renal y en último caso la disfunción multiorgánica. Y cuando hablo de DMO o DOM, es disfunción porque, como dijimos al principio, esto es una enfermedad reversible y no es un fallo que tiene un elemento de irreversibilidad, sino que es una disfunción, por eso lo destaco. En la anatomía patológica entonces tenemos dos formas. La forma edematosa con aumento del tamaño, citoesteatonecrosis, polimorfonecrosis, gránulos hemógenos casi intactos. Y la necrótica con tejido friable, extensión de la citoesteatonecrosis, hemorragia retroperitoneal, colecciones líquidas asociadas, necrosis, coagulación y trombosis. Es obvio que la edematosa es aparentemente parece menos leve, pero que la forma anatomopatológica no tiene correlación con la forma clínica. No quiere decir que las edematosas todas sean leves y las necróticas sean todas graves, pero sí hay mayor número de anatomías patológicas necróticas en los graves y mayor número de edematosas en los leves. Y esto es como se ve en el microscopio microscopio Stanford. Diagnóstico. El diagnóstico tiene tres pilares: el clínico, el paraclínico y el imagenológico. Se hace diagnóstico con dos criterios por lo menos, y tenemos que saber que lo que predomina en la clínica es el dolor abdominal. Existen también la anorexia y las náuseas y los vómitos. Es un clásico este trípode: dolor abdominal, anorexia, náuseas y vómitos, y sobre todo dolor abdominal, náuseas y vómitos, debe hacer pensar a un clínico que estamos frente a una pancreatitis. ¿Cómo es el dolor abdominal? Es un dolor abdominal en barra, es un dolor abdominal muy intenso que puede calmar con posición maometana y que se asocia frecuentemente y característicamente con náuseas y vómitos profusos, intensos y muy reiterados, que llaman la atención. La fiebre y signos más tardíos como Mayer-Robson, ¿sí? Grey Turner, Cullen, son elementos tardíos, son elementos clínicos de enfermedades muy evolucionadas y que verlos ya es estar ante una enfermedad demasiado avanzada. Y aquí tenemos fotos. Estas fotos son fotos antiguas porque casi no se ven. El Grey Turner es un hematoma que se ve en el flanco del paciente. ¿Y esto por qué se produce? Porque la pancreatitis necrótica hemorrágica ya ha generado un hematoma que infiltra todos los planos retroperitoneales y se ven desde el exterior. Entonces, pancreatitis aguda sintomática, nuevamente multicolor, porque pensar en que en pancreatitis siempre que dolor en mi abdomen superior, siempre que un dolor se irradia izquierda, con vómitos o sin ello, y un cuadro de reacción peritoneal suboclusivo, etiología incierta. Esto quiere decir, como les pongo acá, piensen que todo dolor abdominal que tenga vómitos o que pueda tener un elemento suboclusivo o que no sepamos lo que es, puede ser una pancreatitis. Por lo tanto, toda dolor abdominal tiene un diagnóstico diferencial de pancreatitis porque, como dijimos al inicio, esta enfermedad tiene una presentación muy variada y la sospecha es lo que nos lleva a su diagnóstico. En cuanto al laboratorio, la amilasa es lo que más utilizamos,
¿sí? Aumentó entre 5 y 6 veces, la sensibilidad y especificidad es de 85%, ¿sí? Esto es lo que tenemos nosotros en los laboratorios, ¿sí? Tiene una fácil determinación y es rápida, pero es inespecífica, y de 3 veces su valor normal para arriba nosotros lo consideramos patológica. Pero igual tenemos que saber esto: las pancreatitis nos dan amilasas muy elevadas. Entre lo normal, que es aproximadamente 100-120 unidades por mililitro, y 1000, existen múltiples enfermedades que pueden a nosotros hacernos elevar la amilasa y que son diagnósticos diferenciales, las oclusiones o cualquier cuadro abdomen. Por arriba de 1000 es patoneumónico, ¿sí? Por arriba de 1000, 1500 es patoneumónico. No existe otra enfermedad que me dé una amilasa de ese nivel, ¿sí? El clearance de amilasa quiere decir una curva de amilasa es un poco utilizado, y la lipasa sérica en otros países es utilizada, pero en nuestro país no contamos. Y acá es lo que yo le decía, las causas de que te aumente la amilasa. Fíjense, la pancreatitis, la parotiditis, cálculos biliares, lesiones intestinales, ¿sí? Y todas estas aumentan la amilasa. Por lo tanto, que tenga una amilasa elevada no es diagnóstico. Necesitamos la clínica y necesitamos imagenología. Y para imagenología el gold estándar es la tomografía. Tiene una sensibilidad de 80 a 95% y tiene signos como el aumento del tamaño del páncreas, bordes irregulares y colecciones, ¿sí? Como vemos acá, este es el páncreas y aquí vemos una colección peripancreática, ¿sí? Claramente se ve aquí. Muy bien. La tomografía determina la presencia de necrosis, vamos aquí, hemorragia, gas y pseudoquistes. Pero la ecografía es el gold estándar para la etiología biliar, ¿sí? Puede ver signos pancreáticos como agrandamiento, forma de pérdida de límites, interposición líquida, pero no es el estudio gold estándar para el diagnóstico de pancreatitis. Solo se utiliza para buscar la etiología biliar. La evolución de la enfermedad es algo que me importa mucho que lo sepan, y esto es, creo que, lo más medular de esta charla. Esta enfermedad hay que verla en la evolución, quiere decir, en los días que están transcurriendo. El paciente va a tener unos primeros 15 días, si este es el inicio de la pancreatitis, el día 0, y estas son las semanas que van transcurriendo después de la enfermedad. El paciente va a tener un día 0 donde se va a someter a un riesgo de 2 semanas, que es una etapa inflamatoria, y en esta etapa es donde puede aparecer el SIRS, el DOM, ¿sí? Y después de esa puede aparecer una etapa de complicaciones y después una de resolución. ¿Esto quiere decir que todos los pacientes van a tener que pasar por estas etapas? No. Existen pacientes que en el día 1 empiezan con la pancreatitis, no tienen respuesta inflamatoria, no tienen complicaciones y van a la resolución. Por lo tanto, en la misma semana se soluciona, como veremos más adelante, su enfermedad y el paciente está curado. Hay pacientes que en el día 1 entran en una etapa inflamatoria, no pasan por las complicaciones y después van a la resolución. Y hay otros pacientes que hacen día 1 inflamatorio y después de eso pasan de complicaciones y después hay que solucionar esas complicaciones y después recién ir a la resolución. Por lo tanto, es muy importante esta idea de las 4 semanas, ¿sí? Y en qué momento estoy parado de esa enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones en esta enfermedad con menos de 4 semanas las consideramos las colecciones líquidas agudas y la necrosis pancreática, tanto estéril como infectada. Y más de 4 semanas se presenta el pseudoquiste y el WON o la necrosis amurallada, que vamos a ver más adelante. Esto es muy importante. No existe pseudoquiste a la semana 2. Tiene que haber pasado 4 semanas. No existe colección líquida a la semana 6, ¿sí? Porque eso ya sería un pseudoquiste. Por lo tanto, saber a cuánto estamos del inicio del cuadro nos va a servir para el diagnóstico de de la complicación que tiene nuestro paciente. ¿Y qué es la Wallet of Necrosis o WON? Es un término que aparece en el último consenso de Chicago de 2012
¿Es una necrosis de la pared? No, es una necrosis extensa pancreática de la grasa peripancreática. ¿Sí? Aparece después de la cuarta semana. Tiene un contenido heterogéneo de paredes bien delimitadas y puede estar lejos del páncreas. Entonces, la clasificación de las colecciones pancreáticas en la pancreatitis aguda pueden ser colecciones líquidas o necrosis. La clasificación de las complicaciones. Las colecciones líquidas, si tienen menos de 4 semanas, son colecciones líquidas agudas o estériles o infectadas. Y si tienen más de 4 semanas, es un pseudoquiste estéril o infectado. En cuanto a la necrosis, si tiene menos de 4 semanas, es necrosis pancreática aguda, estéril o infectada. Y si tiene más de 4 semanas, es una WON. ¿Sí? Con necrosis estéril o infectada. Los consensos de Atlanta del 92, el primer consenso, cuando se empieza a hablar, todo el planeta empieza a hablar con el mismo idioma sobre pancreatitis, define la pancreatitis de dos tipos. La leve, como proceso inflamatorio agudo de hematoso del páncreas sin o con mínima expresión sistémica, y la grave, la cual asocia DOM y SIRS. Este consenso es modificado en el 2012 en Chicago, el de Atlanta es modificado en Chicago, y divide en tres. Está el leve, sin fallo multiorgánico, sin complicaciones locales o sistémicas. El moderado, de moderada a severa, con complicaciones locales o sistémicas con disfunción multiorgánica transitoria, menos de 48 horas, y el severo grave con una falla multiorgánica por más de 48 horas. La pancreatitis aguda leve en el 80% de los casos se resuelve en una semana, pero la grave causan hasta el 95% de las pancreatitis agudas. Por lo tanto, tenemos una enfermedad que tiene varias presentaciones. Es una enfermedad que puede ser una enfermedad muy leve, pero puede ser una enfermedad muy mortal. ¿Sí? Y tiene dos picos. Uno temprano, como vimos en las primeras semanas, y uno tardío con complicaciones, ¿sí? Como ya lo presentamos. En cuanto al pronóstico y la severidad, esto es muy importante, porque todos los familiares de nuestros pacientes nos van a preguntar: doctor, mi familiar va a vivir o va a morir, y nosotros no vamos a tener una contestación fácil para eso. Por lo tanto, hay clasificaciones que tienen como jerarquía identificar pacientes de riesgo, cuáles ingresan a CTI, cuáles no. La persistencia de la disfunción más de una semana se acompaña con elevada mortalidad de 36 a 50%, y la presencia de una o más complicaciones locales también aumenta la mortalidad. Por lo tanto, tenemos que saber qué paciente va a evolucionar bien y va a evolucionar mal, o cuál es el que tiene mayor riesgo de una cosa o la otra. Y para eso están los criterios pronósticos, que podremos dividir en tres: criterio de Ranson, Apache y Baltasar. Criterio de Ranson, y no quiero que se aprendan los criterios de memoria, porque para eso está, ¿sí? Hay criterios para pancreatitis no biliar y para biliar. Los criterios de Ranson se pueden dividir, como veremos, en criterios para pancreatitis no biliar y biliar. ¿Sí? Criterios de ingreso que determinan severidad de proceso inflamatorio, criterios que requieren 48 horas de análisis para tomar una decisión, ¿sí? Para saber si este paciente va a evolucionar bien o mal, ¿sí? Y aquí están, los no biliares son estos, y estos son los biliares. Y esto, el anterior era al ingreso, y esto es a las 48 horas. Una vez analizado eso, ¿sí? Si el paciente tiene 3 criterios o menos, tiene un 28% de mortalidad, un 40% si tiene entre 5 y 6, y un 100% de 7 u 8. ¿Sí? Esto tiene el problema, Ranson, de ser demorar 48 horas. Si bien es específico para la pancreatitis, demora 48 horas, y nosotros a veces tenemos que saber antes qué evolución va a tener este paciente, y aparece la evaluación de Apache
que aquí está y que es esto, y que nosotros no queremos que ustedes se aprendan de memoria esto, sino que sepan que Apache es una clasificación inespecífica, es para gravedad de cualquier paciente, no para pancreatitis, pero sí tiene como jerarquía importante que se hace día a día, entonces nosotros podemos saber ese día la gravedad de ese paciente. Pero lo más importante es el índice de severidad tomográfica, ¿sí? Este índice de severidad tomográfica determina el porcentaje está determinado por el porcentaje de necrosis pancreática, asocia criterios de Baltasar y predice complicaciones locales, ¿sí? Y esto, índice de severidad tomográfica, está basado en una unión de dos scores. El primer score es el score de Baltasar, que es este, que es el Baltasar A es el páncreas normal, el B es el aumento de tamaño focal o difuso del páncreas, el C es un páncreas anormal con inflamación peripancreática, el D es que tiene una colección y el E es que tiene dos o más colecciones o gas retroperitoneal. A eso se le debe sumar el score de necrosis. Si tiene 0 necrosis, si tiene menos de 30, entre 30 y 50% del órgano está necrosado, más del 50%. A cada uno de estos ítems se les da un punto, ¿sí? Este es el score que se le da. Fíjense que a Baltasar se da del 0 al 4, pero el de necrosis va saltando de 2 en 2, del 0 al 6. Con la combinación de estos, acá tenemos un Baltasar A, un Baltasar B, perdón, un B, un C, un D y un E. Acá ven el aire, la necrosis, ¿sí? Muchas gracias.